Desde aquel día hemos recorrido un largo camino en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Hemos visto avances importantes, como la despenalización de la homosexualidad, el reconocimiento de la identidad, la aprobación del matrimonio igualitario y la penalización de las conversiones, entre otras. Pero como sabemos, la lucha no va a terminar. Todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurar que todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir sin miedo a la discriminación o a la violencia. En este conversatorio exploraremos la historia del baile de los 41, su impacto en la sociedad mexicana y su relevancia en la lucha actual por los derechos, a compartir sus preguntas, reflexiones y emociones, porque juntos vamos a celebrar la diversidad, la inclusión y la igualdad. Un gusto, mi nombre es Isaí Corona, conductor de radio. Sin más preámbulos, damos inicio a este evento con la reproducción del videoclip El baile de los 41. ¿Peregrino? Hoy en Odisea estelar, el baile de los 41, Ciudad de México, era el 17 de noviembre de 1901 por la noche, en el país más machista y conservador de América Latina, y en la madrugada sucedería el escándalo más sonado a inicios del siglo XX, en el pleno centro de la capital. En una casa marcada con el número 4 de la calle de La Paz, que hoy se llama Ezequiel Montes, en la colonia tabacalera se daban cita a hombres de todos los estratos sociales para poder disfrutar de un momento de libertad. Todos ellos homosexuales, con un solo fin: disfrutar de una gran velada siendo ellos mismos. En aquella reunión, 22 vestían ropa de caballero y 19 de los asistentes estaban ataviados con galantes ajuares femeninos. Según los registros del evento, testigos y rumores de antaño, entre los asistentes se encontraban Antonio Alalí, Otoña la Mamonera, ahijado de los emperadores Maximiliano I y Carlota de México, el hacendado Alejandro Rey, el periodista Chucho Rábago e Ignacio de la Torre Pinier, de quien hablaremos más adelante. Fue una noche convencional en la que todo transcurría sin contratiempos. En el recinto de esa residencia, en la colonia tabacalera, los caballeros disfrutaban de la danza y la camaradería sin ninguna inquietud vecina. Tanto los menos afortunados como los acaudalados eran tratados de manera igualitaria. Las bebidas alcohólicas y sustancias estimulantes estaban a la orden del día. La música creaba un ambiente agradable y apropiado para la ocasión. Todos aguardaban con expectación la rifa del Pepito, donde un trabajador sexual ofrecería sus servicios al afortunado ganador. Todo indicaba que esa noche sería inolvidable, y ciertamente lo fue. Sin embargo, en medio de la alegría festiva surgía un dilema. La homosexualidad era considerada inmoral. Según relata el Código Penal de 1871, castigaba las relaciones homosexuales como un acto contra natura, una transgresión a la moral y las buenas costumbres. Desde la época del virreinado, el llamado pecado nefando, referente al acto sexual entre los hombres, se consideraba repulsivo y una abominación. Es posible que no fuera la primera vez que la comunidad gay de principios del siglo XX se congregara. Todas las actividades se planificaban con gran discreción, dado que muchos de los participantes tenían esposas e hijos. En esa ocasión, la mala fortuna, el azar o quizás el destino conspiraron para que los 41 fueran descubiertos mientras vivían su autenticidad. Ya era lunes 18 de noviembre y la música continuaba resonando en la calle de La Paz. Fue esto lo que llevó a la vecina de la casa contigua a alertar a las autoridades y provocar la intervención policial para poner orden. Sin titubear, los gendarmes irrumpieron en el baile de los 41, llevándose una sorpresa al descubrir a los hombres vestidos de mujer. En ese instante se desató la redada y la represión. Aunque la homosexualidad no era ilegal per se, el Código Penal proporcionaba herramientas para castigar a la comunidad.
Algunos intentaron escapar sin éxito, siendo detenidos y trasladados a la cárcel de Belén y al palacio de Lecumberri. Fue en este último donde surgió el término jotos, ya que a los arrestados por homosexualidad se les confinaba en celdas identificadas con la letra J. Del suceso se harían crónicas en los periódicos y las familias aristocráticas utilizaron su influencia para asegurarse de que ese crime no se difundiera en la opinión pública. La censura en los medios de comunicación fue estricta, ya que estaba en juego el nombre y la reputación de los miembros de las familias más poderosas de la época. A pesar de la censura, los castigos no fueron eludidos. En la mañana del 18 de noviembre, los participantes de la fiesta, aún ataviados con sus vestidos largos, se vieron obligados a barrer las calles cercanas a ambas prisiones, mientras que otros permanecieron detenidos. Algunos fueron enviados a Veracruz para realizar trabajos forzados. La cifra exacta de participantes en el baile ha sido objeto de especulación, con muchos rumores sugiriendo que en realidad eran 42 y no 41 asistentes. El supuesto 42º integrante era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre Mier, conocido como el yerno de la nación, debido a su matrimonio con Amada Díaz, hija del entonces presidente Porfirio Díaz. Ignacio, apodado Nachito, logró escapar de la redada con la ayuda de algunos asistentes e incluso de los propios agentes, al ser reconocido como el yerno del presidente Porfirio Díaz. Este intento por encubrir la verdad se llevó a cabo para proteger la integridad y la reputación de Ignacio, evitando así que la familia presidencial, en especial Amada, se viera envuelta en un escándalo de tal magnitud. Como represalia por su comportamiento, Porfirio Díaz desterró a Nachito de la ciudad y lo envió a su hacienda, donde, según los rumores, mantuvo una relación con Emiliano Zapata, quien trabajaba como caballerango en la hacienda de Ignacio. Después del baile en la tabacalera, todo cambió. Aunque estaba estrictamente prohibido hablar del incidente en los medios, algunas publicaciones, como El Hijo del Aguizote, informaron sobre el hecho de manera breve. José Guadalupe Posada, famoso por crear la ilustración de la Catrina, también hizo una caricatura para el periódico Pollarsuelta, representando a los hombres bailando con sus compañeros travestidos, en el cual se puede leer el siguiente texto. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz, los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad, de simpáticas muchachas bailaban como el que más. A raíz de este evento surgió el término jotos. No solo eso, en México persiste un conocido dicho que reza: soltero maduro, joto seguro. La explicación de este peculiar refrán es que, según la tradición, si un hombre llegaba a cumplir 41 años sin casarse, se insinuaba que podía ser homosexual. Más de 100 años después, el baile de los 41 sigue siendo un hito en la historia de México, enviando un mensaje claro a la sociedad sobre la existencia y presencia de la comunidad LGBT+. Si te ha gustado esta increíble historia, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificación. ¿Qué les pareció el video? ¿Ya despertaron? La verdad es un video algo informativo que es parte de nuestra historia. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este evento con la reproducción de este video para que ustedes lo analicen y tengan conciencia de esto. También queremos agradecer a nuestra presidenta, la Pati Peralta de la Peña, por hacer breve estos espacios para la inclusión. Queremos también agradecer a la maestra Rosa Isabel Hernández, que está por aquí presente. Saludos, maestra. También queremos agradecer a nuestra directora de la universidad, Queremos agradecer a nuestra directora de la universidad, Noami Bienvenida Enríquez. Y también a nuestra coordinadora, Paulette Moreno, que está por allá atrás dirigiendo. Y
Y la verdad es que no para mí presentarles a este panel que han sido partícipes de nuestra comunidad, tanto activa como firmemente, haciéndose presentes en ámbitos de diferentes maneras en nuestro municipio, que estarán respondiendo unas preguntas para ustedes. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Quintana Roo, la diputada Lili Miss. Gracias. Nuestro juez civil y familiar oral, el maestro Marco Antonio Cocor Pérez. Y en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la licenciada Milva Salazar. Y también teniendo invitada a nuestra autora y escritora Rola Leonard Hernández. Déjenme el paso para allá. Haciendo como en el examen de grado. A nuestros panelistas va a costar de esto. Ustedes van a responder a 4 preguntas de acuerdo con su experiencia y entorno laboral que hoy representan. Ustedes tienen 3 minutos para su respuesta. Damos inicio con la primera pregunta para nuestro juez civil familiar, el maestro Marco Antonio Cocor. Maestro, ¿usted cómo aborda los casos que involucran a la comunidad LGBTIQ+, y qué consideraciones tiene? Las perspectivas de los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, embarazadas, indígenas y grupos de la diversidad sexual. Para mí, como juez civil y familiar, básicamente realizamos una ponderación de aquellas cuestiones que puedan ingerir en la particularidad de cada una de las partes procesales para lograr un equilibrio procesal sin que esto vea afectada la imparcialidad del juzgador. Vaya, es ajustar la ley de manera que puedan tener los contendientes pues, el acceso de manera amplia a sus derechos sin vulnerar el debido proceso que marca pues, la legislación, en este caso la legislación civil o familiar. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para la licenciada Milva Salazar. Milva Salazar, ¿cómo se puede garantizar que se respeten y protejan los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en Quintana Roo, considerando el contexto histórico del baile de los 41? Bueno, pues muy buenos días. Desafortunadamente, porque vemos muchas situaciones donde pues, la corrupción está siempre inmersa en las instituciones públicas, las personas, la sociedad civil, pues hemos perdido muchas veces la fe, esa confianza en acercarnos a las autoridades. Si nosotros desconocemos cuáles son nuestros derechos, no vamos a denunciar, pero si los conocemos y nos acercamos a las instancias, tampoco vamos a tener un resultado porque simplemente no confiamos en que el proceso se pueda llevar a cabo. Es una realidad que cada vez más personas del servicio público están sensibilizadas y tienen todo el conocimiento para juzgar con perspectiva, para llevar procedimientos con enfoque de derechos humanos, pero también es una realidad pero también a la sociedad en general. Entonces, el cómo garantizarlo está en cada una de las personas y nosotros como un organismo defensor de derechos humanos, pues el estar siempre al pendiente y estar ahí realizando siempre estas visitas continuas y darle seguimiento a las quejas cuando estas nos llegan por alguna situación que se esté dando violatoria de derechos humanos. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para la diputada Lili Miss. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la representación de LGBTIQ+ en la política y cómo cree que se puede mejorar la inclusión en la toma de decisiones? Muy buenos días nuevamente, jóvenes compañeros de esta casa de estudios. Híjole, lo voy a decir de manera llana y tácita. Estamos todavía en pañales, puesto que todavía aún los derechos humanos en el área legislativa no se trastocan de fondo, avanzar. Aún no hemos legislado de manera fuerte y decidida
con crímenes de odio. Todavía no pasa en los 32 estados de la República, por una simple y sencilla razón: el poder político, el poder religioso y el poder económico. Y cada vez que nosotros permeamos una ley que nos beneficie a las mujeres trans, a los hombres trans, a las mujeres lesbianas o a toda la diversidad, viene la metida de cuchara del poder religioso. Espérame, esta ley no pasa, porque si pasa, no voy a votar por ti. O esta ley no pasa, porque entonces no van a haber préstamos económicos para tu país o tu estado. ¿Le vamos entendiendo, verdad? Y esto no permite que realmente lleguemos a una funcionalidad de derechos humanos, de derechos legales, haciendo una doble moral. Seguimos con la doble moral en el sistema educativo, en el sistema legislativo y en el sistema económico. Y cuando podamos nosotros participar de manera democrática en las decisiones de nuestro país, podemos alcanzar estas leyes que requerimos para seguir funcionando como seres humanos. Es cuanto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Rola. Rola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. El otro tema. Nerviosa, pero... Sí. Rola, ¿qué impacto crees que ha tenido el baile de los 41 en la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, yo creo que en realidad el impacto que tuvo el baile de los 41 fue muy relativo y quizás hasta nocivo en ese momento, porque fue utilizado para humillar a los participantes. Creo que el día de hoy nos sirve como un termómetro de lo que era hace 124 años y lo que somos ahora. Este tipo de reuniones no serían impensables en aquel entonces y ahora, bueno, ya tenemos pues cierto avance. Nos falta muchísimo por hacer, muchísimo, y siempre estamos sujetos a las diferentes agendas pues que nos rigen. En aquel momento eran muy rudas, ahora son un poco más flexibles, pero creo que como evento el baile de los 41 no fue tan significativo para cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, sino hubo mucho activismo posterior que creo que es el que ha ido sumando a la causa de la comunidad LGBT+. Perfecto, muchas gracias. Y pues dando así concluye la primera ronda y arrancando la segunda ronda de preguntas. Diputada Lili, ¿cómo piensa usted que se puede abordar la discriminación y el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en la sociedad mexicana, considerando el contexto histórico del baile de los 41? Simple y sencillo, honestidad. Si en las familias, en los hogares, no educamos con honestidad y respeto al ser, vamos a tener el refrán que dice: hombre de 41 años, ya sabemos hacia dónde va, ¿verdad? Y no es así. Los sistemas tradicionales machistas siguen hoy en día muy marcados. Y lo vemos en el juzgado. Yo lo vivo todos los días, cuando me paro en una escuela, en la calle de mi casa. En los 36 años que estuve como maestra, era siempre la discriminación. Entonces, en el momento que educamos con valores significativos para aceptar el siguiente paso, es socializar, hacer lo que aquí estamos haciendo. Si tienes una amiga lesbiana, no le hagas bullying. Si tienes un amigo gay, no le llames joto, maricón, porque ahí es donde empezamos a poner los tabúes. Yo no me había tenido la necesidad de salir del closet. A mí me sacaron del closet. Y me sacó del closet un periodista. Y me sacó del closet una legisladora lesbiana. Solo así me ponen atención. Porque si me presento como diputada de 60 años,
la viejita que va a hablar, ¿no? Entonces, miren nada más cómo tenemos nuestras creencias tan marcadas en la limitante del desarrollo del ser humano. Quiero platicarles un caso en mi minuto que me queda. Yo tengo alumnos trans que les di clases desde los 3 años de edad. Una de ellas es Kisha Espinosa. Imagínense que yo hubiera ido con su mamá y su papá a decirle: su maestra de la ciudad de Chetumal, ¿por qué te casaste? ¿Por qué haces infeliz a tu pareja, a tus hijos? ¿Por el qué dirán? Y te haces infeliz a ti. Cuando él decide salirse de su closet siendo abuelo, y lo voy a decir con todas sus letras, la paupérrima sociedad chetumaleña se le fue encima y acabó suicidándose. No le dio opción de vivir y de disfrutar. Yo creo que por ahí es la respuesta real de lo que yo les puedo decir a sus preguntas. Muchísimas gracias y qué bonita historia. Esta pregunta es para la licenciada Milna Salazar. ¿Qué papel juega la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y cómo se puede fortalecer esta labor? Bueno, dentro de la comisión existen 2 áreas que son fundamentales, que ayudan a la protección de los derechos humanos de todas las personas. El área de la prevención, de la capacitación, de la formación y del estudio de los derechos humanos, y la otra área que es la jurídica, que es la que lleva el seguimiento de las quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. La comisión, desde la prevención, tenemos un acercamiento en toda la sociedad, desde las escuelas de edades preescolar, universitarios, hasta también personas del servicio público o iniciativa privada, de todos los niveles, de todo tipo de formación, ¿no?, que se tenga en la salud, en la educación, en la milicia, ¿no?, en la seguridad ciudadana. Y desde ahí nosotros ya empezamos a visualizar cuando hay una necesidad tal vez de intervenir directamente desde la comisión. Esta formación, esta prevención, tenemos esto y la gente se acerca, la gente nos da a conocer cuáles son esas violaciones a sus derechos humanos, pues tenemos nuestra parte jurídica. Este seguimiento que se hace a las quejas, las investigaciones y todo este procedimiento para poder llevar a cabo pues este procedimiento de determinar si hubo o no una violación de derechos humanos y cuáles son las consecuencias que se tienen. Si es una realidad que las comisiones de derechos humanos no somos juzgadoras, no ponemos sanciones, no hay multas, como mucha gente piensa, pero sí es una realidad que somos, pues siempre nos dicen por ahí los del servicio público, somos como que esa piedra en el zapato, ¿verdad? Porque ahí estamos, muele, molestando, oigan, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así, este procedimiento es incorrecto, esto es lo que debes hacer, estos ajustes son necesarios para tal persona, para tal grupo, ¿no? Ese es el trabajo que realizamos. Y de manera pues moral, sí tratamos de incentivar de que todas las personas reconozcamos que cada uno de nosotros, independientemente del lugar que ocupemos dentro de la sociedad, tenemos un poder. El poder de decidir, ¿sí?, el día de hoy, violento o no el derecho humano de la persona que está al lado mío, de la persona a la cual estoy dando una clase, de la persona a la cual estoy juzgando dentro de mi trabajo, la persona o las personas con las cuales legislo, cada uno de nosotros, de acuerdo a... Muchísimas gracias. Esta pregunta es para ti, Roland. ¿Cómo crees que la sociedad mexicana ha cambiado en la relación con la aceptación y el respeto hacia la comunidad LGBTIQ+ desde el baile de los 41? Bueno, gracias a Dios hemos cambiado muchísimo, no tan solo basta que veamos esta reunión ahora, ya estaría entrando la policía por nosotras para llevarnos a Lecumberri
a la prisión J, ¿no? Entonces, sí hemos cambiado mucho, hay todavía mucho camino que recorrer. Yo cuando empecé a hacer contenido en redes, me di cuenta de que hay una enorme cantidad de odio y resentimiento hacia nuestra comunidad, pero la educación y creo que la conciencia es una cosa que necesitamos desarrollar más. Obviamente la parte jurídica, la de legislar y la de todo esto es algo también muy importante. Faltan cosas por hacer, pero sí creo que hayamos avanzado afortunadamente de un siglo para acá. Y también creo que además ha habido un aceleramiento en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que la primera mitad del siglo pasado fue muy lenta y se vieron pocos avances, pero de ciertas fechas, de ciertos años para acá, creo que se ha acelerado tanto la aceptación social como la inclusión dentro de la ley para todos nosotros. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es para nuestro juez civil familiar, el maestro Marco. Maestro, ¿qué papel juega la empatía en la toma de decisiones judiciales y cómo se puede garantizar que se respeten los derechos de todos los individuos? Esta pregunta es muy buena porque la empatía, realmente, primeramente creo que es importante definir qué es la empatía. Muchas veces hablamos que ser empático es ponerse en los zapatos de uno. Y bueno, no sé, algunos de empatía, partiendo del estricto sentido de que es comprender la particularidad que tenga cada ser humano. Puedo comprenderlo, a lo mejor no puedo comulgarlo con lo que está haciendo, pero comprendo. Ejemplo, no sé, en un delito de robo famélico, que es un robo de alimentos, por ejemplo, comprendo que la persona robó para alimentar a su familia. No comparto la situación porque a lo mejor yo me hubiera puesto a trabajar si hubiera esas oportunidades, hablando someramente, pero bueno, entiendo el contexto. Y en materia de legado, porque tengo que valorar que, por ejemplo, en materia civil o materia familiar, y vamos a hablar exactamente de los temas que para aterrizar en esta situación. Pasa que en materia penal se ha avanzado mucho en cuestión de los derechos de protección de las poblaciones de la diversidad sexual, pero en materia familiar no. Muchas veces las personas de la diversidad sexual viven en concubinato, y esto es un secreto a voces. Fallece uno de los concubinos y desafortunadamente entre los concubinos generan patrimonio. ¿Y qué sucede? En la muerte, pues ese patrimonio lo perdió el cónyuge supérfite porque no tenía nada a su nombre y sí colaboró, y llega la familia que a lo mejor rechazó en todo momento al hijo, hija o hija, y dice: no, pues esto es de mi hijo, viene para acá y tú muchas gracias por el tiempo que estuviste, ¿no? Entonces, precisamente eso se tiene que hacer con la empatía. La empatía es, vamos a analizar qué pasó en ese núcleo, en base también a los medios de prueba que hubo en un expediente, para tomar un criterio, ojo, donde salvaguardemos el interés jurídico del procedimiento, y dos, revisemos exactamente que el hecho de juzgar en materia familiar, en ciertos casos, tenemos que ajustar, si bien es cierto la norma es estricta, se tiene que ajustar para no transgredir derechos de personas y aplicar algo que es importante, ya que esta la presenta la Comisión de Derechos Humanos, el principio pro persona. Hace mucho, en otra universidad, vino una ministra en retiro que admiro demasiado, que es la ministra Olga, y comentaba un tema. Anteriormente, cuando se hablaba de pérdida de la patria potestad, las mujeres salían huyendo de las casas porque las golpeaban, y porque les decían que si regresaban las iban a matar, y había las hechanzas de sus hijos y no los veían. Y antes los códigos manejaban 6 meses, las mujeres se iban de las casas y perdían la patria potestad, y se aceptaban los 6 meses y las sentencias eran pérdida de la patria potestad, pero no se escuchaba el por qué no estabas en casa. Entonces, eso es aplicable, tiene que revisar el juez en este caso. Les invito también a hablar sobre el tema de justicia restaurativa, que habla exactamente de la empatía. Es una manera más íntima entre las personas que son partes procesales poder trabajar esa situación. En algún momento se lo comenté a la diputada Lili, me gustaría que la ley de educación se reformara para que tuvieran todos una matrícula sobre medios alternativos de solución de controversias, y trabajar en reconocimiento de la persona. ¿Qué te molesta? Hablando de la homosexualidad, hablando de la diversidad, hablando de la comunidad trans. ¿Te molesta que me considero, por ejemplo, mujer y físicamente no parezco mujer?
Entiendo que te molesta. ¿Por qué te molesta? Si se dialogan esas situaciones y si trabajamos con infancias, créanme que tendremos una sociedad en miras a resolver por el diálogo previo a votar instancias jurisdiccionales. Muchísimas gracias. Y así finalizamos la segunda ronda. Chicos, un aplauso por favor. Qué gusto tenerlos a todos y cada uno de ustedes aquí. Antes de continuar con la segunda y la tercera y la cuarta ronda de preguntas, queremos agradecer a nuestras personalidades que se encuentran por ahí el día de hoy de nuestra escuela. La maestra María Jiménez. María Jiménez, ¿por dónde anda por ahí? Bueno, por ahí anda, pero creo que salió. A la doctora Michelle Hernández. Al doctor Rafael Murillo. Al doctor Ignacio Alonso. Y a nuestro enlace de producción, Cristina Vázquez. Muchísimas gracias por hacer posible esta actividad. Muchísimas gracias. Y siguiendo con la ronda de preguntas, iniciamos con esta tercera ronda de preguntas, y esta pregunta es para ti, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la educación y la conciencia en la lucha por la igualdad y la justicia para la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué papel juega la conciencia? Pues yo creo que es fundamental. Estaba pensando en lo que significa legislar y educar, y son dos cosas bien interesantes, porque me quedé pensando que pues está prohibido pasarse el semáforo en rojo, pero todos los días alguien se lo pasa, ¿no? Y si nosotros no nos pasamos el semáforo en rojo, no es porque tengamos miedo de la multa que nos vayan a poner, sino porque tenemos la conciencia de que le podemos hacer daño a alguien. Esto creo que es lo fundamental y lo relevante de que eduquemos con perspectiva, que vayamos adquiriendo la conciencia de que un mal comentario, una mala vista, el bullying, la presión social, la humillación pública, obviamente son cosas que lastiman a otras personas. Entonces, la conciencia, la educación, yo creo que son tal vez incluso hasta más importantes que la ley, porque utópicamente quizás ni siquiera deberían de existir este tipo de leyes, ¿no? Si nos aprendiéramos a respetar como somos, como queremos ser y como queremos manifestarnos, pues la sociedad realmente sería muy diferente. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para la licenciada Minda Estrada. Dice, ¿qué medidas concretas se pueden tomar para abordar discriminación y el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en el estado de Quintana Roo? Bueno, es una realidad que los actos de discriminación pues los vivimos a diario, ¿no? Tanto personas de la diversidad como personas que en algún momento pues no nos vemos o no actuamos o venimos de lugares diferentes a lo que normalmente, ¿no? O a lo que tradicionalmente debería o la sociedad marca. Y desafortunadamente las personas, inclusive desde la niñez, nos hemos acostumbrado a vivir estos actos de discriminación y a normalizarlos. Tanto es así que pues muchas de las personas pues simplemente no se acercan a buscar ayuda o a denunciar o a decir, ¿verdad? Cuando en algún momento se sienten humilladas o se sienten dañadas o hasta que físicamente son agredidas por ser, por verse o actuar como en realidad son. Desde la comisión tenemos un trabajo continuo con la sociedad civil organizada, con organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de diversidad, de prevención de la discriminación y de estos actos que dañan a la sociedad porque pertenecen a algún grupo, ¿no? de atención prioritaria, porque simplemente, dado su condición de vida o su orientación o su preferencia, pues en algún momento o siempre han sido señaladas y discriminadas.
La comisión trabaja en ese sentido, llevando a cabo pues estas charlas, esta información. Tenemos siempre todo tipo de difusión y de trabajo continuo pues con varios sectores de la población para seguir evitando que se den actos de discriminación. Y pues como les había comentado, la otra parte pues es el área jurídica que lleva a cabo estas resoluciones, que mucho más allá de emitir esa sentencia, sí hemos optado, y es una de las grandes pues, beneficios que tienen, ¿no?, de los organismos defensores de derechos humanos, que es el de conciliar y de mediar, de sentarnos con las autoridades, y más que buscar un castigo, es buscar el cómo remediar, cómo podemos restaurar ese derecho que se ha perdido en algún momento. Obviamente siempre y cuando esto no haya puesto en riesgo la vida o la integridad de una persona. Entonces, en estas herramientas que tenemos en los organismos defensores de derechos humanos, pues la mediación y la conciliación son fundamentales para poder lograr el que cada vez más derechos sean reconocidos ante todas las personas, pero también que cada vez haya más personas del servicio público que puedan visualizar el daño que realizan, no solamente porque no llevan a cabo el trabajo de acuerdo a lo que la ley les marca, sino que lo hacen desde nada más la lectura de una ley, pero no desde en realidad darle ese enfoque y poder poner siempre a la persona como prioridad, ¿no? Perfecto. Esta tercera pregunta es que recibí. ¿Cómo se puede educar a los jueces y a los funcionarios judiciales sobre la importancia de la diversidad y la inclusión? En materia restaurativa, cuando hablamos de reinserción social y cuando hablamos de los procesos restaurativos en ejecución de una sentencia, por ejemplo, en los países como Estados Unidos y Inglaterra, se aplica lo que es la justicia restaurativa y hay diversas maneras. El reconocimiento de la responsabilidad, el perdón, evidentemente, porque la ejecución no extingue la acción, pero también hablamos de algo que se llaman los foros. Y los foros, pues como su nombre lo dice, es exactamente estas pláticas que hacen, vamos a hablar de manera penal, las personas víctimas de algún tipo de delito, platicando, expresando cómo vivieron el delito, y sirve para dos cosas. Uno, cognitivamente, psicológicamente, la persona al estar platicando las situaciones, pues asimila y puede entender el hecho que haya sucedido. Se escucha padre, se escucha fácil, pero lleva una preparación jurídica, lleva una preparación psicológica. Y dos, las demás personas escuchan la vivencia y hacen conciencia sobre esta situación. Me parece demasiado acertado este foro de hablar exactamente de los temas de diversidad sexual en los ámbitos de la administración pública. Brevemente les diré que el primer día que yo asumí como juez, subí un video en TikTok, y lo voy a hacer así abiertamente, y yo dije, get ready with me para ir el primer día como juez, y le doy un beso a mi esposo. Tengo 12 millones de vistas. ¡Wow! ¿Pero qué creen? 12 millones de vistas encaminadas al baile de los 41. Donde se decía que cómo podía ser posible que yo siendo una persona homosexual iba a buscar. Imagínense. Entonces, el odio es una realidad. El odio se vive. Recordemos a una persona con una frase icónica, y no ahorita la que puse, recordemos su siempre. Fue criticado y fue, el magistrado fue literal señalado y juzgado por su capacidad para juzgar por su orientación sexual. Realmente es eso, hacer pláticas, hacer conciencia. Entonces, todos aquí son estudiantes de Derecho. La gran mayoría, me gustaría que pongan, los de acá pues pongan atención porque aquí abren su teléfono, luego nos van en la audiencia. Yo les voy a decir algo. La inclusión no solo es por parte de la comunidad de la diversidad sexual, también tiene que haber perspectiva de juventudes. No me pidió que la presente, pero yo me siento muy orgulloso. Quiero que sepan que sí soy juez,
pero atrás del juzgador hay personal. Mi secretaria, señoras, es una persona joven, es casi de la edad de ustedes, y ella tiene una responsabilidad. Para Alicia Cristel, un aplauso para Alicia Cristel. Y ella es la que me ayuda a analizar todo lo que se trata de las partes. Alicia Cristel está ahí. Les voy a decir algo, que ahí uno empieza por su casa, y no digo casa de donde vivimos, uno empieza aquí, desde tener la apertura de trabajar en conjunto, gobierno, sociedad y sobre todo ser humano con ser humano. Si nosotros reconocemos las particularidades, las comprendemos, aunque no las compartamos, podemos funcionar como sociedad y como entes gubernamentales, porque al momento de entenderme como ser humano y entender al otro ser humano, hablando como juzgador, la justicia no solo es justa, sino va a ser con enfoque de derechos humanos, progresista, humanista y que garantice el máximo acceso de derechos que corresponde a todo individuo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Esta tercera pregunta para nuestra diputada Lili. ¿Qué medidas concretas tomaría para garantizar la igualdad de derechos y la protección de la comunidad LGBTIQ+ en México? Híjole, creo que la parte emocional es fundamental. Y se los compartí antes de iniciar este conversatorio. Me paré ahí en medio y les di un pequeñito mensaje. Y si no estamos sanos emocionalmente, asertivos, desde el hogar, desde nuestro desarrollo infantil, familiar, proyecto de vida, entonces no podremos seguir avanzando como sociedad. Porque de la manera en que yo me entiendo, me comprendo y me amo, es la manera en la que yo voy a dar por el otro. Ahorita con el maestro Emilio, que me acompaña aquí, él trabajó en el Vaticano. Y un aplauso, Emilio, por favor. Para Emilio, para que venga. Y estamos trabajando ahorita en las preparatorias, el proyecto Vida, Jóvenes en Ruta. Pero la palabra vida, la fe, es el valor, mi valor como persona, que me integro, la I, que me integro, mi valor que se integra ante una sociedad, la B, que me desarrollo en esa sociedad, integrándome con mi valor, pero en la A, ¿qué creen que corresponde a la palabra vida, la A? Alguien que me conteste, rapidito, así lo que se les ve. Amor. Un aplauso, por favor. Vida, jóvenes en esa ruta. ¿Y por qué nivel preparatoria? Y lo tengo que decir con mucho respeto a esta casa tan grande. Y no se olviden que fui maestra 36 años. Yo se los heredé desde preescolar, aquí están. Pero pasaron por el sistema primaria, secundaria y preparatoria. Y hoy, muchachos, déjenme decirles que fui muy deficiente. Sí, porque la corriente educativa nos llevó a todos a generar jóvenes que hoy en día no tienen pensamiento crítico. ¿Verdad? De voltearon a verme 2, 3. Chingar, esa no soy yo. No tienen pensamiento crítico. Les cuesta tomar un micrófono y expresarse. Les cuesta socializar. Se tapan en sus capuchas. Se ponen. Después de pandemia, les dimos una herramienta y se pusieron un bozal. No, perdón. ¿Cómo se llama? Es un bozal. ¿Sí me entienden, verdad? Y eso
la deficiencia educativa, la falta educativa en sus hogares, ha generado esto que hoy somos como sociedad. Con una herramienta fundamental llamada inteligencia artificial, esos 12 millones ya cobran en YouTube o en TikTok. ¿Sí me explico? Pero va generando odio sobre odio. Y eso es lo que tenemos como sociedad. Entonces me regreso a la pregunta. Si no tengo mis emociones sanas de manera primigenia y posteriormente mamá, papá, hermanos y familia directa, créanme muchachos que van a ser unos mediocres abogados. ¿Les duele? La palabra mediocre no es lo que ustedes creen, es medio creo en lo que soy, medio creer. Estuve en el quinto foro de abogados en Quintana Roo, que fue aquí en Cancún, y le comentaba a mi compañera de Derechos Humanos que antes de ese foro había estado en un foro con un abogado de la UNAM y con una directora de la escuela modelo de Chetumal, maestra de leyes, y que les hizo ambos maestros, uno en la UNAM y el otro en Chetumal, les hizo una pregunta a sus alumnos, y yo la voy a hacer aquí enfrente. ¿Por qué quieres ser abogada? Sí, mi amor. Ella es el buen inglés. Perdón. ¿Quién es el primer abogado de acá? Cualquiera. La chica de lentes. ¿Por qué quiere ser abogada? Un aplauso a su compañera. La gran mayoría de ese estudio, a mí me impactó, la gran mayoría de ese estudio es porque quiero ser rico. Quiero tener una casa, un coche y viajar. ¡Wow! No está peleado, no. Pero sí corresponde a las emociones que hoy tenemos. Y es lo que nos venden allá afuera. Y perdemos la perspectiva de la defensa de las niñas, de los niños, de las juventudes, de las personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la diversidad. Y ahí es poner el enfoque emocionalmente en por qué hoy estoy como legisladora, porque estoy como magistrado, porque estoy como juez, porque estoy ahí como alumno o alumna. Y se los digo con toda la sensibilidad, chicos y chicas, que hoy ustedes son la generación que ya va a estar aquí sentados en unos días más, en unos años más, en una universidad como esta, respondiéndose a sí mismos cuál es mi vida, ese joven en ruta que hoy está aquí sentada. Muchas gracias. Un aplauso. Y pues vamos a dar inicio a la cuarta y última ronda de preguntas. Esta pregunta es para la licenciada. Licenciada, ¿cómo se puede educar a la sociedad sobre la importancia de la diversidad y la inclusión y qué papel juega la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en este proceso? Bueno, pues sí, algo siempre hemos tratado dentro de la comisión. Le platicaba a la diputada que, bueno, mucho del personal, incluyéndome en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, llevamos muchos años dentro. En primera, porque tenemos la convicción, ¿no?, de que dentro de las comisiones podemos lograr, ¿no?, un gran avance para el respeto de los derechos humanos. Y otra es porque nos apasiona mucho el poder cambiar vidas, porque es una realidad que no estamos educados en derechos humanos. Es fundamental el que se pudiera, desde las primeras infancias, el trabajar el tema de derechos humanos. Yo por lo menos, el día de mañana cumplo 45 años y a mí nunca me dijeron en la primaria o en el kinder qué son los derechos humanos.
Vimos de pasón en el libro de Cívica lo que era garantías individuales. Y nada más fue una hoja y al día siguiente es otro tema. El día de hoy, si hay avances desde el preescolar, inclusive desde guardería, empezar a ver el respeto de los cuerpos, el respeto de tu compañero, el no bullying, pero si al día de hoy tú te paras en una escuela secundaria, o en una primaria, o en una preparatoria, y le preguntas a un adolescente, a una niña, a un niño, dime cuáles son tus 30 derechos humanos, no lo saben. Es más, ni siquiera sabemos que teníamos 30 derechos humanos. No lo sabemos hasta cuándo, en algún momento alguien violentó ese derecho y supe que yo lo tenía. Y supe que yo podía hacer algo para poder garantizarlo y para poder tal vez el que se vuelva a restaurar, ¿no? O el que pueda yo hacer algo para gozar plenamente de ese derecho. La educación definitivamente es fundamental, pero no solamente desde los espacios educativos, desde nuestros hogares, desde nuestra primera formación, ¿sí? Y en el caso de nosotros como comisión, pues intentamos hacer eso. Perdón, intentamos el trabajar desde un espacio, desde una colonia, desde un fraccionamiento, desde una vecindad, desde una región, ¿sí? Donde haya algún grupo de personas que requieran conocer de derechos humanos, ahí estamos. Es así la convicción que tenemos. No necesitamos un foro, no necesitamos un espacio con aire acondicionado, con un proyector. Necesitamos simplemente que cada vez haya más personas que quieran llevar el mensaje, que conozcan sobre esos derechos y que estén totalmente libres de cualquier prejuicio, de cualquier ideología, de cualquier creencia religiosa, sino que simplemente nos hablemos de persona a persona del respeto, sin importar el cómo te ves, el cómo te vistes, de dónde vienes, el cómo hablas, de qué país, de qué nacionalidad, de qué etnia, etc. Simplemente el hablar entre personas. Y definitivamente nosotros en la comisión, y lo vuelvo a reiterar, no necesitamos, afortunadamente nos invitan a estos foros, pero podemos estar desde una colonia con un grupo de 5 o 6 personas y lo haremos de ir y platicar sobre los derechos, como también en foros tan grandes, donde no solamente esperemos que lleguen porque nos obligan a venir nuestros maestros, sino porque en realidad tenemos la convicción de conocer sobre esos derechos, porque estamos seguros que eso va a ser garantía de que vayan y lo repliquen, de que vayan y los pongan en práctica. No solamente es el que los pongamos en un examen, porque ya nos dijo el doctor Ignacio, ¿verdad? Que si no venimos no nos va a poner ahí las preguntas, no, sino que en realidad las pongamos en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para nuestro juez psicofamiliar, el maestro Marco. ¿Qué medidas concretas tomaría para garantizar la protección de la comunidad LGBTQ+ en el ámbito judicial? Me gustaría decir lo que dijo una compañera, pero no, la verdad vamos por el mismo sentido y comparto esa idea. Creo que hay un dicho, bien dicho, no hay mejor poder del ser humano que la información y el conocimiento. La educación es la base de toda sociedad. Una sociedad que ignora está condenada a extinguirse. Y precisamente ustedes ya son grandes, ya se educaron, ya generaron su criterio, ya generaron parte de su personalidad, pero la educación exactamente a las primeras infancias. Y esto es una labor en conjunto, tanto de sistemas educativos desde casa. Porque ¿qué caso tiene? Y lo voy a aterrizar a la universidad, ¿qué caso tiene que yo, que en una escuela, como comenta la diputada, veamos a una niña trans y que en la escuela le enseñemos a respetar? Si llegamos a casa y le decimos, papá, fíjate que va a venir mi compañera, que tu compañera se llama, con respeto, Carlos.
y resulta que el papá dice, no, que no es tu compañero. Y ahí empezamos a sembrar odio y desinformación. A lo mejor los papás no tienen la culpa, son generaciones antiguas. Ustedes tienen de verdad aquí una herramienta. Antes no me tocó, quiero que se vaya el joven, no me tocó, pero yo sé que antes iban a las bibliotecas, Pero ahorita ya, o sea, todo está al alcance del pulgar o del dedo índice, el dedo para usar el teléfono. Y creo que eso debe de haber educación, porque de verdad, si no tenemos esa educación, ese reconocimiento, no tenemos realmente nada como sociedad. Les voy a comentar algo. También hace mucho, no recuerdo si fue la Comisión Estatal en la Administración de Marco Antonio Tehuán, o ahorita con la licenciada Omega, o la Nacional, Derechos Humanos lanzó unos carteles que decía: soñamos porque algún día ya no tenga que existir esta institución. ¿Por qué ese día los derechos humanos estarán siendo respetados? Es de verdad, les voy a decir algo. En este proceso electoral se renovaron 115 cargos de personas juzgadoras. Tuve que esperar a una elección para ser una persona abiertamente homosexual que haya accedido al cargo de ser juzgador, dedicando varios años de mi vida al estudio del derecho. En una institución, no voy a decir el nombre, literal, tuve un proceso de discriminación por una situación así. Y aún tenemos una acción afirmativa, que es una diputada por acción afirmativa. Tenemos a las compañeras del área de diversidad sexual que se creó en virtud de una acción afirmativa. Tenemos a la compañera de influencer, tenemos a la compañera de derechos humanos. Pero les voy a decir algo: de 115, soy el único juzgador abiertamente homosexual y que fue totalmente atacado. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo estamos como sociedad? Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta? La educación. Desde casa, desde las primeras infancias. Ustedes están corrompidos, pero desde casa, de enseñarle a nuestras infancias que existe un tema, y lo voy a decir con todas sus palabras, y es polémico, porque somos abogados y nos debemos a las ciencias jurídicas y al estricto estudio del derecho. Todas aquellas consideraciones personales que queden fuera del ámbito jurídico, no las vamos a ver. Tenemos que decirlo por su nombre. Tenemos infancias trans, tenemos personas de la comunidad trans, personas de la diversidad sexual. Y si la Organización Mundial de los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, excluyó esas situaciones de enfermedades mentales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la pluralidad de estas identidades, ¿quiénes somos para sociedad para criminalizar el hecho de que una persona se autoperciba de manera diferente a lo que erróneamente, voy a decir ojo por ese término, llamamos moral y buenas costumbres? Porque la moral hoy en día, créanme que ha cambiado. Creo que ya todos somos inmorales. Esta pregunta es para ti, Roland. ¿Qué te gustaría ver en el futuro en términos de avances y logros para la comunidad LGBTIQ+ en México? Ay, pues ahorita que mencionabas los carteles, esperemos que un día no exista esta institución. ¿Se imaginan cómo sería un mundo sin abogados? Pues creo que eso es lo que me encantaría, ¿no? O sea, no necesitamos leyes, que no necesitamos instituciones que nos defiendan, que nos defendemos nosotros mismos por nuestras propias razones de existir, porque entendemos que el otro es un ser humano que siente, que vive, que respira, que percibe al mundo a su manera y que tiene el derecho de ser como sea, mientras respete también a los otros individuos. Eso es lo que me gustaría, que el mundo fuera maravilloso. Ya sé que es utopía, pero como esto no será posible, pues por lo menos que sigamos en el camino de seguir legislando. Me parece que apenas la SEP sacó un documento para las infancias trans, para que los maestros pudieran tener un mejor trato con las niñas y los niños y los niños que se perciben diferente. Creo que estos son pequeños avances, creo que vamos por un buen camino, creo que nos falta mucho por hacer. Y tengo fe en la humanidad, tengo fe en que todos nosotros podamos salir con un poquito más de conciencia de aquí y aplicarla en nuestro día con día. Muchas gracias. Y la última pregunta de mi parte es para nuestra invitada, Liz.
¿Cómo cree que se puede educar a la sociedad sobre la importancia de la diversidad, la inclusión y qué papel juega la política en este proceso? Muy buena. Bueno, no ha sido fácil. Quiero comentarles que desde que tenía uso de razón, y yo tuve ese uso de razón más o menos consciente a los 7 años de edad, yo ya me percibía diferente a mis hermanas, a mis compañeras de escuela, y mi choque de mi existir estuvo cuando mi bisabuelita, una maravillosa mujer, me invitó a ir a la iglesia con ella. Yo iba por el pan que ella me compraba en el camino. Entonces me sentaba a comer mi pan, y un día escucho a un personaje en la iglesia que empezó a decir que todas las personas que les gustaban las personas de su mismo sexo se iban a ir al infierno. Y ahí fue como un despertar en mí para decir, se me olvidó hasta comer el pan, y yo ahí me percibí ya con que me gustaban las personas de mi mismo sexo. Pero, qué aberración, ¿verdad? Sin el que te guste una compañerita de esta edad, no me remitía a mí, a la parte sexual. Me remitía a que me sentía a gusto a su lado, me remitía a que sentía maripositas en el estómago, pero nunca, de verdad, nunca al aspecto sexual. Eso lo pensaban los adultos de mi época. Me hice adolescente en una escuela rural en Oaxaca, machista, 100%, en el istmo. Mi papá, militar, imagínense, pero ¿qué creen? Mi papá tuvo un hermano trans. En los años 70 lo asesinaron en Campeche. Entonces mi papá entendía la parte homosexual. ¿Pero qué creen? Mi mamá también tenía una hermana lesbiana. ¿Y qué creen? Yo nunca conviví con ellos. Uno, no se pegan, no se contagian. Cuando llego a Oaxaca, a Juchitán, observo a los mushes y yo dije, yo soy una de ellos. En la secundaria fue difícil, pero me enamoré. Y nuevamente no registras la necesidad sexual, es platicar, llevarnos los mismos gustos, pero nunca la perspectiva sexual con la otra persona. Eso era de los adultos de esa época. ¿Sí van viendo hacia dónde les voy llevando, verdad? Y nuevamente empezamos con una etapa difícil, decidir qué iba yo a estudiar. Y me entusiasmé por dos aspectos: el área artística y querer ser militar. Por supuesto, yo quería ser una capitana general, y en esos tiempos imposible. No ha sido fácil, ha sido picar piedra, ha sido escondernos. Lo que se ve no se juzga, siempre he sido así. A ver, ¿por qué me quieres poner vestido? Yo quiero pantalón. Llegué aquí a Cancún cuando tenía 23 años, fui la coordinadora de la tenencia de la tierra aquí en Cancún. Le di certeza legal a muchas personas de las regiones. Soy maestra, fui directora de cultura en Playa del Carmen, pero siempre ocultándome. Pero lo que se ve no se juzga.
¿Me explico? ¿A qué voy? A mí se me nota a leguas que soy lesbiana. Desde que tenía 7 años de edad. Pero la perspectiva de incluirme en una sociedad y que me acepten y que les diga y les demuestre mi sexualidad no me limita. La que me limita es mi inteligencia. Y por todos los medios opté por mi inteligencia. Y la puse a la disposición de los otros. Porque quiero decirles que somos psicólogos natos. Solo. Porque escondernos para que no nos descubran, nosotros descubrimos las debilidades del de enfrente. Así que para mí estudiar psicología fue papita. Estar en la legislatura es papita. Y no porque sepa de derecho. Eso se lo dejo a los expertos. ¿Vale? Pero sí, la esencia del ser humano. La esencia del gobernador, de la gobernadora, del director de esta escuela, de la directora, del alumno, de mi madre, de mi padre, de mis tíos, de mis hermanos. Esa es la esencia que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ver en el otro. Y con la esencia real de lo que somos, seríamos una mejor humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La ronda de preguntas con ustedes y vamos a abrir la ronda de preguntas con ustedes, alumnos, maestros, quien quiera hacer una pregunta, el micrófono abierto para cualquier duda o pregunta que quiera hacer de nuestros presentes. Sin miedo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo quería asesoría. Ya levantamos mañana la mano. Preséntate y dinos para qué está tu pregunta. Bueno, hola, yo soy Valeria, estudio Derecho y ¿cuál ha sido la situación en la cual se han sentido violentados? Algunos de ustedes en sus áreas de trabajo, o sea, ¿han habido situaciones de violencia directa o que les haya negado, no sé, en algún juicio o algo por su sexualidad? Bueno, ya. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Hola Valeria, después abiertamente lo voy a decir porque ya no estás en administración. He tenido diversos cargos en la función pública y el más honorífico fue en una administración de la Fiscalía General del Estado cuando fue el Ministerio Público y nos enviaban a una tortura. Yo estoy contra de esa tortura que se llaman los exámenes de control de confianza y rinden los exámenes de control de confianza y en las conclusiones dicen el elemento que es examinado es un peligro por ser homosexual y es un peligro para la corporación. Y me inician un procedimiento para separación de cargo. Y tuve que defenderme durante 2 años y llevar mi caso a un tribunal federal para poder ganar a la Fiscalía General del Estado y demostrar que fue víctima de lo que hoy se llama violencia institucional y discriminación. Creo que, imagínense, otras situaciones, no poder ascender o no poder tener carrera por lo que dice aquí mi compañera. Lo que se ve no se busca. A lo mejor no baja, vengo muy heterosexual, arreglado, pero pues bueno, de repente a todos nos va la pluma, diría coloquialmente, ¿no? Entonces, pues esa situación perfectamente debe hacer. Y te respondo, yo tuve que quitarme de mi casa, donde viví más de 20 años con mi esposa y mis 2 hijos adolescentes, porque toda la comunidad a mi alrededor hizo un documento de personas no gratas. Eso fue hace 3 años. Me tuve que ir a presentar con toda mi familia a una privada. Eso fue lo primero. Lo segundo, fui violentada como maestra y directora de un jardín de niños, donde me crearon un expediente de este tamaño para no permitirme jubilar. Y también fue trabajo contra mentira, trabajo contra mentira. Es eso. Bueno, y aprovecho ya, contestando tu pregunta, yo tengo ya aquí 26 años en Cancún y cuando recién llegué,
empecé a ver lo que era mi identidad, ¿no? Lo que era una mujer, y fui llevada a la cárcel, porque aquí pasó una cosa. El que te vistieras de mujer en ese tipo decía era un delito, una falta de moral. Muchas veces por no tener los conocimientos, que para mí es fundamental la información que todos y cada uno de ustedes tengan para saber cómo ustedes van a poder proceder hacia las personas de la diversidad. No queremos un trato especial, queremos la igualdad, que es la que estamos buscando. Y con ustedes, que son el presente, ya, no el futuro, son el presente. Yo no dudo de la capacidad que tengan para ser licenciados, abogados, profesionistas, pero la perspectiva es la que me interesa. ¿Cómo van a tratar a sus clientes que sean de la diversidad? Porque es importante. Y este evento es porque quien no conoce su pasado está condenado a repetir. Muchas gracias. Perdón, Noami, perdón. ¿Por qué me fui de mi casa? ¿Solo por el escrito? No. Mandaban a la Guardia Nacional, a la policía, a coparnos dentro de la casa, sacarnos, a acosarnos a las 3, 4 de la mañana, diciendo que ahí dentro de esa casa había violencia o que se vendía droga. De esa manera nos fueron estrangulando hasta que decidimos dejar la casa. Perfecto, muchas gracias. Preséntate y dinos por aquí cuál tu pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Daniela. Para quien guste contestar, ustedes han sufrido muchas situaciones que, pues, como cualquier persona, pudo haber reaccionado de manera negativa y dejarse caer. Sin embargo, estamos aquí y están representando y tratando de darle fuerza a las personas para que pues sigan adelante. ¿Qué les dirían a esas personas que pues tienen un cierto miedo de decir pues las cosas al aire o simplemente las situaciones los están haciendo caer para seguir avanzando? Porque pues llega a ser tropiezo tras tropiezo, pero siempre hay algo, una motivación que supongo que ustedes tienen que los hace motivar y los hace avanzar hasta donde están ahorita y pues supongo que a más. Bueno, a mí me gustaría contestar esta pregunta. Yo tiene relativamente pocos años que decidí cambiar de piel. Tengo ya 2 hijos que son adultos, una hija y un hijo, y lo aceptaron maravillosamente. Y pues lo que te diría, o lo que le diría hipotéticamente a cualquier otra persona, es que seas como eres. Tienes derecho de ser como te nace del interior y que vale la pena que lo hagas, porque además, aunque no lo creas, el que tú lo hagas también va a influir a otra personita que por allí también a lo mejor está teniendo ese mismo conflicto. Entonces, no importa cuántas veces te tropiezas, no importa cuántas veces te levantas, te vas a encontrar muchas cosas en contra, pero también te vas a encontrar aliados a favor. Yo encontré, por ejemplo, a la diversidad sexual, a Noa, a Paulette. Ahora estoy conociendo a nuevas personas también que nos acompañan en esta historia de ir paso a paso trabajando por nosotras mismas y por la sociedad en general. ¿Alguien tiene otra pregunta? Perfecto, preséntate y dinos para quién las preguntas, por favor. Hola, mi nombre es Esther. Bueno, esta pregunta puede ser para quien quiera contestarla. Bueno, voy a presentar un poquito. Yo me identifico como una persona no binaria y como tal mi experiencia tratando de presentarme como una persona no binaria hacia otras personas es un poquito difícil de que entiendan. Entonces, yo cuento afortunadamente con el apoyo de mi mamá. Y sinceramente ha sido un proceso un poquito complicado de tratar de enseñarles y que entiendan como mi identidad, y lo ha aceptado y es un proceso en el que ella sigue aprendiendo y está como a esa disposición de escucharme. Ahora, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de que han tenido la posibilidad de enseñarle a otras personas que quizá estaban un poquito cerradas de mente o no tenían como ese conocimiento o estaban en un momento de ignorancia, creencia de aspecto, y si han logrado hacerles cambiar de perspectiva o pues, Yo puedo contestar desde el punto de vista de como
como persona que trabaja en una comisión de derechos humanos y que a diario tenemos que estar dando esta información, ¿no? Hay mucha gente adulta que ponemos como pretexto que así nos educaron y entonces nunca vamos a cambiar, ¿no? Y aplicamos el árbol que nace en el cielo. Esa no es la verdad. La edad no tiene nada que ver con la conciencia, no tiene nada que ver con la madurez, no tiene nada que ver con los derechos humanos, ¿sí? Lo ponemos de pretexto porque nos resistimos a lo nuevo y eso es una realidad. Todo aquello que no conocemos muchas veces nos da miedo. Y no es justificante, porque mucha gente dice que yo no sabía y por eso discrimino. No, no es una justificación. La discriminación es un acto de violencia y punto. Pero lo que sí es una realidad es de que las personas, cuando tenemos pues toda la empatía y todo el conocimiento y la información, podemos deconstruirnos y podemos cambiar las realidades de cómo vemos las cosas, pero también al momento de que nosotros ya actuamos de manera diferente, vamos a cambiar la realidad de quienes están alrededor. Como una persona que por 20 años ha dado pláticas, cursos, capacitaciones sobre el respeto a los derechos humanos, te puedo decir que la resistencia en la sociedad al cambio siempre va a existir. Pero también, si mientras nosotros nos sigamos pues enseñando, ¿verdad?, en seguir educando a las demás personas, yo creo que tal vez de un foro de 100 personas, 2 o 3 van a despertar y van a hacer algo diferente. Y esa ya es una ganancia. Por lo menos esa es dentro de mi experiencia como persona educadora en derechos humanos, la satisfacción que me deja. De que siempre va a haber 1, 2 personas que se van a sentar y van a decir, quiero conocer más, quiero saber más, y ahora lo veo diferente. Para nosotros eso ya es una ganancia. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y por esto vamos por finalizar las ¿seguro maestro? La última y nos vamos. La última. ¿Seguro maestro? Me gustaría escucharlo. Ya la tengo en corto. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Con esto vamos por finalizar. Muchísimas gracias. Si quieren que les brinden un aplauso, por favor. Quiero invitar, primero que nada, antes de terminar el quiero invitar por favor a nuestra directora Naomi Nieves, a nuestra coordinadora Maureen Moreno y a la directora de la Universidad, José Isel Hernández, porque nos va a dar unas palabras de agradecimiento. Directora, por favor, paso. Gracias. No, pues la verdad es que es un placer que hayan estado aquí con nosotros. Sobre todo porque cada vez hacen falta más estos espacios, como decían ustedes y comparto, falta mucho por hacer. Las infancias son como que con quien podemos, pero aquí tenemos muchos jóvenes que próximamente terminarán su carrera y estarán en esos espacios y que desde aquí vayan reflexionando sobre cómo van a tratarse, cómo se están tratando ahorita unos a otros. En la universidad, aquí justo en el campus Cancún, tenemos diversidad y la verdad, ojalá que no tuviéramos que tener esta dirección municipal de atención a la diversidad sexual. O sea, qué buen trabajo hacen, pero qué triste que tengamos que hacerlo, porque todos aquí somos iguales y sin importar la diversidad sexual que tengamos, esto es muy personal, y eso tratamos de hacer aquí en la universidad. Todos somos iguales, todos nos tratamos igual y de hecho tenemos también este buzón para cuando suceden este tipo de cosas, pues que haya un medio en el que se le pueda a uno tener esta denuncia y sea atendida de forma lo mejor posible y lo más objetiva posible. Entonces, tal vez este tema para ustedes
para algunos creo que fue interesante, para otros dirán, ay, eso a lo mejor ya me lo sé, pero siempre es importante estarse informando. No sabemos cuándo vamos a tener una situación así. Yo les quiero compartir que, por ejemplo, en mi caso, alrededor mío pues nunca había tenido una situación de ese tipo, pero cuando me caso con mi esposo, su esposa, su ex esposa, se declara lesbiana. ¿Y cómo enfrento yo eso con mis hijos, no? O sea, con mis hijos que son sus hijos y que los compartimos y que ella y yo compartimos a estos hijos y que siempre les he dicho a mis hijos, no pasa nada, es lo mismo. Y le pregunto, ¿y cómo está su esposa, no? Y así, cosas así, que a mis hijos los hacen ver que no importa la orientación, que es su mamá y que la ama, sin importar esas cosas. Entonces, yo veo en ustedes esa fortaleza y efectivamente comparto con lo que dices. Son psicólogos, porque todo ese dolor, todas esas experiencias que nos acaban de contar, hacen que cuando nosotros los conocemos, tengan ese corazón enorme para poder entender situaciones complicadas. Entonces, les agradezco estar en su casa, siempre serán bienvenidos, bienvenidas, y además comentarles que estamos trabajando por eso. De hecho, para los alumnos vamos a abrir un comité de diversidad para que los mismos estudiantes empiecen a hacer este tipo de actividades, que no sea solo que a través de las autoridades se hagan, que ustedes se puedan organizar. Tenemos espacios, por ejemplo, esta sala no se ocupa de 1, 2, 3, porque ustedes como alumnos también la podrían ocupar. O sea, la universidad es de ustedes, no es mía, no es de las autoridades, es de ustedes. Pero necesitamos que los alumnos se despierten, que se pongan a trabajar, ¿no? Y ya saben, miren, aquí hay apoyo de las autoridades también. Así que, gracias. Queremos tener un reconocimiento para todos ustedes. ¿Lo han gusto decir algo antes de finalizar y entregar los reconocimientos? Bueno, nada más darle las gracias a la doctora Isabel, a ustedes por su tiempo, valioso tiempo. Créanme que dicen bien, la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual no debería de existir, el IMM no debería de existir, pero mientras que no tengamos esa conciencia y esos valores en los cuales tengamos que respetar quién eres, a quién ames, cómo vistas y cómo pienses, tenemos que estar aquí para hacer conciencias y decirles a ustedes, como lo acabo de repetir el presente ya, que vamos a trabajar todos juntos y de la mano. Desde el gobierno, hacer conciencias y darles a ustedes las armas, los conocimientos. La información es vital para saber cómo referirse a las personas de la diversidad y no vulnerar un derecho, porque el simple hecho de que lo señales o que le digas a tu compañero que es una persona trans, un gay, estás violentando. Nosotras nos salimos a ser exhibidas y somos payasos de la sociedad. Somos seres humanos, somos personas y desde el derecho fundamental que es respetar lo que tú desees ser, desde ahí empezamos. Muchísimas gracias y les vuelvo a repetir que no conozcan su pasado, están propensos por no repetir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.